mejor amigo me insistió hasta que caí. En vez de enojarse con él, me dejó por otra. Estoy aquí porque ya no sé dónde más ir. Mis amigos están cansados de escucharme, mi familia cree que debería pasar página, y yo siento que estoy atrapada en una pesadilla de la que no puedo despertar. Todos han emitido su veredicto, y yo he sido declarada culpable. Pero la historia que cuentan no es la historia completa. Antes de que me llamen traidora, o tonta, o algo peor, necesitan entender la clase de hombre que era David. Necesitan entender el mundo que construimos juntos, para que puedan ver lo brutal que fue cuando él mismo lo demolió. Si me hubieran preguntado hace un año cómo definiría la felicidad, habría dicho una sola palabra: David. Nuestra historia no empezó con fuegos artificiales, sino con algo mucho mejor: tierra y paciencia. Nos conocimos en un huerto comunitario. Yo me había apuntado intentando encontrar un hobby que me sacara de mi apartamento y de mi cabeza. Él era un voluntario veterano, el tipo que sabía exactamente por qué mis tomates no crecían. Lo primero que noté fue su sonrisa, una sonrisa fácil y genuina que le llegaba a los ojos. Me ayudó con mis plantas, bromeando sobre mi total falta de talento para la jardinería. Hablamos durante horas ese primer día, con las manos sucias de tierra, sobre sueños sencillos: viajar en furgoneta por la costa, aprender a hacer pan casero, tener un perro lo suficientemente grande como para usarlo de almohada. Conectamos en ese nivel, en el de las cosas pequeñas que de verdad importan. Nuestra primera cita fue un picnic en el parque. Él se acordó de que mencioné de pasada que me encantaban los sándwiches de pepino y los trajo, junto a una limonada casera. Ese era David. Escuchaba. Recordaba los detalles más insignificantes y los convertía en gestos de amor. Los 3 años que siguieron fueron los más estables y felices de mi vida. David era mi ancla. No era el hombre más pasional o impulsivo del mundo, era algo infinitamente mejor, era mi hogar. Creamos un universo propio lleno de rutinas reconfortantes, los desayunos de los domingos que duraban hasta el mediodía, las noches de cine en el sofá donde él siempre elegía la película y yo las palomitas, nuestras caminatas por la montaña donde planeábamos nuestro futuro. Hablábamos de comprar una pequeña casa con un porche, de pintar la cocina de amarillo, de adoptar un Golden Retriever al que llamaríamos Leo. Esos no eran sueños lejanos, eran el siguiente paso lógico en nuestro plan de vida. Él era mi mayor fan. Cuando me sentía insegura en mi trabajo, él pasaba horas escuchándome y ayudándome a preparar mis presentaciones. Somos un equipo, Elena. Tú y yo contra el mundo, me decía, y yo le creía con cada célula de mi cuerpo. Nuestra relación era un refugio, un lugar seguro donde ambos podíamos ser vulnerables sin miedo a ser juzgados. La confianza era absoluta, tan natural como respirar. Nunca dudé de él. Nunca le di motivos para dudar de mí. Éramos el tipo de pareja que los demás envidiaban, no por nuestra pasión explosiva, sino por nuestra calma inquebrantable. Pero hace unos 8 meses, algo empezó a cambiar. David consiguió un gran ascenso en su firma de arquitectos. El proyecto de su vida. De repente, el hombre que llegaba a casa a las 6 estaba trabajando hasta las 10. Las cenas tranquilas fueron reemplazadas por llamadas de trabajo y correos electrónicos urgentes. Yo estaba increíblemente orgullosa de él, de verdad. Pero una pequeña y oscura semilla de resentimiento empezó a crecer en mí. Su mundo se llenó de éxitos, reuniones importantes y plazos de entrega, y el mío seguía igual. Empecé a sentirme como un satélite orbitando su sol brillante, cada vez más distante. Cuando intentaba contarle sobre mi día, podía ver en sus ojos que su mente estaba en otro lugar, calculando planos o resolviendo problemas. Dejó de escuchar de verdad. No me estaba abandonando físicamente, pero sentía una soledad abrumadora incluso cuando estábamos en la misma habitación. Me sentía invisible. La ansiedad se convirtió en mi compañera constante, un nudo en el estómago que me recordaba que la base de nuestro equipo perfecto se estaba agrietando. Empecé a sentirme insegura, poco interesante, como si me estuviera quedando atrás en la vida que se suponía que debíamos construir juntos. Yo era el ruido de fondo de su sinfonía de éxito. Me sentía desesperadamente frágil, anhelando una pizca de la atención y la validación que antes recibía de él a raudales. Y en esa grieta, en esa pequeña fisura de mi autoestima, fue donde Germán, su mejor amigo, encontró el espacio perfecto para empezar a sembrar sus propias semillas. Germán, el mejor amigo de David desde la infancia, el padrino de nuestro futuro hijo, el tío Germán de nuestro perro imaginario, Leo. Siempre había sido una presencia constante en nuestra vida, pero en el fondo, nunca me había gustado del todo. Si David era la calma y la seguridad, Germán era el caos y la intensidad. Tenía una energía nerviosa, una forma de mirarte demasiado tiempo, un humor afilado que a menudo rozaba la crueldad. Pero era el hermano que David nunca tuvo, así que aprendí a tolerarlo, a reírme de sus chistes y a ignorar esa sensación incómoda que me provocaba.
Con David cada vez más ausente, Germán empezó a aparecer más. Al principio, era bajo la excusa de la amistad. Oye, sé que David está insoportable con el proyecto. Quería asegurarme de que estabas bien, me escribió un día. Un mensaje inocente. Le respondí con cortesía. Pero el mensaje se convirtió en una conversación. Y la conversación se convirtió en un hábito diario. Germán era un experto en leer a las personas. Vio mi soledad y mi inseguridad y las convirtió en su campo de juego. Empezó a enviarme mensajes por la mañana, antes de que David se despertara. ¿Dormiste bien? Soñé una tontería y me acordé de ti. Me enviaba canciones, artículos, cualquier cosa para mantener la conversación viva, para insertarse en los huecos que David dejaba. La primera vez que quedamos a solas fue idea suya. David va a trabajar hasta tarde otra vez. No te quedes sola en casa. Te invito a cenar, como amigos. Para que te desahogues. Dudé, pero la idea de otra noche en silencio en el sofá era insoportable. Acepté. Esa cena fue una clase magistral de manipulación. No atacó a David directamente, fue mucho más sutil. Es un genio, pero a veces se olvida de que el mundo sigue girando fuera de sus planos, dijo, validando mi resentimiento. Me hizo preguntas sobre mí, sobre mis pasiones, sobre los pequeños detalles de mi día. Me escuchó con una intensidad que me hizo sentir, por primera vez en meses, fascinante. Eres increíble, Elena. No sé si él se da cuenta de la suerte que tiene, me dijo al final de la noche, su mano rozando la mía sobre la mesa, por accidente. Esa fue la primera mentira. Cené con Sara, del trabajo, le dije a David esa noche, y la facilidad con la que salieron las palabras de mi boca me asustó y me liberó al mismo tiempo. Germán era implacable. Su insistencia era un goteo constante. Aparecía en mi trabajo con un café, porque pasaba por aquí. Me llenaba de cumplidos. Ese color resalta tus ojos. Nunca he conocido a nadie que piense como tú. Me hacía sentir especial, deseada, vista. Todo lo que David había dejado de hacer. Yo me resistía, o al menos eso me decía a mí misma. Germán, no deberíamos, le decía cuando sus conversaciones se volvían demasiado personales. Soy la novia de tu mejor amigo. Y él siempre tenía la respuesta perfecta, y por eso me preocupo por ti. No estoy haciendo nada malo, solo quiero que estés bien. Él debería agradecérmelo. Empecé a justificarlo todo. Era solo una amistad. Germán solo estaba siendo un buen amigo. David me había empujado a esto con su negligencia. Yo no estaba buscando nada, era él quien insistía. Me convertí en una espectadora de mi propia vida, convenciéndome de que yo no estaba tomando ninguna decisión, simplemente reaccionaba a la persistencia de Germán y a la ausencia de David. La doble vida se instaló con una facilidad aterradora. Mis días se dividían en dos, las conversaciones vibrantes y llenas de adrenalina con Germán, y las noches silenciosas y vacías con David. La culpa era una corriente subterránea, pero la emoción y la validación eran una droga mucho más potente. Me sentía viva de nuevo, aunque fuera una vida construida sobre un andamio de mentiras. La tensión entre Germán y yo crecía con cada encuentro secreto, con cada mensaje cargado de doble sentido. Él sabía que estaba ganando terreno. Yo sabía que estaba perdiendo el control. Pero me decía a mí misma que podía manejarlo, que en cuanto el proyecto de David terminara y él volviera a ser el mismo, todo esto se detendría. Creía que podía jugar con fuego sin quemarme, sin darme cuenta de que Germán no me estaba ofreciendo una cerilla, me estaba rociando con gasolina. La gota que colmó el vaso fue nuestro aniversario. 3 años. Habíamos planeado con meses de antelación una escapada de fin de semana a una cabaña en el bosque, nuestro lugar especial. Llevaba semanas aferrándome a esa fecha como a un salvavidas, la prueba de que aún existíamos, de que el equipo perfecto no estaba roto. La noche antes de irnos, David llegó a casa pasadas las 11, con la cara pálida y los ojos hundidos por el cansancio. Elena, lo siento muchísimo, empezó, y yo ya sabía lo que venía. Surgió un problema enorme con los proveedores. Tengo que ir a la oficina mañana a primera hora. Tenemos que cancelar el fin de semana. No grité. No lloré. Sentí un vacío helado expandirse en mi pecho. Había cancelado cenas, cumpleaños, citas, pero nuestro aniversario. Eso era sagrado. ¿No puedes delegar? David, por favor. Es nuestro día, supliqué, mi voz apenas un susurro. No puedo, de verdad. Te lo compensaré, lo prometo, dijo, ya quitándose la corbata, su mente de nuevo en el trabajo, sin siquiera notar cómo su promesa vacía me estaba destrozando. Esa noche dormí dándole la espalda. A la mañana siguiente, él se fue antes de que yo despertara. En la mesita de noche había un sobre con dinero y una nota, para que te compres algo bonito. Te quiero. Feliz aniversario. El gesto, que quizás pretendía ser amable, se sintió como un insulto,
una transacción comercial para comprar mi silencio. Me quedé sola en el apartamento, rodeada por los restos de nuestros planes cancelados. La rabia y la humillación eran un cóctel tóxico en mis venas. Y, por supuesto, mi teléfono vibró. Era Germán. Feliz aniversario. Sé que es un día difícil. Déjame invitarte a comer, para que no estés sola. Dije que no 1, 2, 3 veces. Pero él insistió. Solo una comida, Elena. Como amigos. Te lo mereces. Al final, agotada de luchar y desesperada por una distracción, cedí. Nos vimos en un restaurante discreto en las afueras de la ciudad. Germán estaba en su elemento. Me escuchó despotricar contra David, asintiendo con una empatía perfectamente calculada. No te merece, Elena. Él está ciego. Si yo fuera él, nunca te haría sentir así, me dijo, sus ojos fijos en los míos. Pidió mi vino favorito sin que yo se lo dijera, un detalle que David habría olvidado. Después de la comida, sugirió dar un paseo. Terminamos en un mirador con vistas a toda la ciudad. El sol empezaba a ponerse. La conversación se volvió más íntima, más peligrosa. Me tomó de la mano. No tienes que aguantar esto, susurró. Hay gente que sí te ve, que te valora por quién eres. Yo sabía lo que estaba pasando. Una parte de mí gritaba que saliera corriendo, que me fuera a casa, que luchara por mi relación. Pero otra parte, la parte herida, la que se sentía invisible y abandonada, estaba exhausta. Estaba cansada de luchar por la atención de un hombre que prefería sus planos a mí. Me giré para mirarlo, para decirle que tenía que irme. Pero la forma en que me miraba, era un cóctel de deseo, admiración y triunfo. Me sentí, por un instante, como el centro del universo. Y cuando se inclinó y me besó, no lo aparté. Fue un beso que borró meses de soledad. Fue un acto de venganza silenciosa contra David. Fue la rendición total. Esa tarde, cruzamos todas las líneas. Y mientras sucedía, mi cerebro ya estaba trabajando a toda máquina, construyendo la narrativa que me permitiría vivir conmigo misma. Esta no era mi culpa. Fue Germán. Él me había perseguido, me había insistido, había erosionado mis defensas cuando yo estaba en mi punto más bajo. Yo era la víctima de su insistencia depredadora. Y fue David. Él me había empujado a esto. Su negligencia, su abandono emocional, su incapacidad para valorar lo que tenía. Él había creado el vacío, y Germán simplemente lo había llenado. Esto no era una traición, era una consecuencia. Un síntoma de una enfermedad que él había creado en nuestra relación. Fue el despecho, me repetía. Necesitaba sentir que le importaba a alguien. Era un error estúpido, un desliz de una tarde provocado por el dolor de un aniversario destrozado. No significaba nada. No se lo diría a David. Lo arreglaría. Lucharíamos por lo nuestro. Solo necesitaba que él volviera a ser el de antes. Me aferré a esa historia con la fuerza de un náufrago. Yo no era la villana. Era una mujer herida que había sido manipulada hasta caer. Y estaba convencida de que, si David alguna vez se enteraba, entendería que la verdadera culpa no era mía. Los días siguientes a mi desliz con Germán fueron una tortura de ansiedad y culpa. Cada vez que David me llamaba o me enviaba un mensaje, mi corazón se aceleraba. Decidí que la única forma de arreglarlo era confesar. Tenía que contarle la verdad, pero enmarcada en mi narrativa, la soledad, la insistencia de Germán, el aniversario roto. Creía que si le mostraba mi dolor y mi arrepentimiento, él, el David comprensivo y estable que yo conocía, lucharía por nosotros. Estaba segura de que su ira se dirigiría hacia Germán, su hermano, que había abusado de su confianza y acosado a su novia. Lo esperé una noche en casa. Apagué la televisión, preparé un té, ensayé mis primeras palabras 1000 veces. Quería que el ambiente fuera tranquilo, que mi confesión sonara como una súplica de ayuda, no como una traición. Cuando llegó, supe que algo iba mal. No traía el cansancio habitual en sus ojos. Traía una calma gélida que me heló la sangre. Dejó su maletín en el suelo con una deliberación que no era propia de él. Tenemos que hablar, Elena, dijo, su voz plana, sin emoción. Mi corazón se hundió. Se me había adelantado. ¿Cómo podía saberlo? David, yo también tengo que decirte algo, empecé, mi voz temblando. Lo siento tanto, he cometido un error terrible. Él levantó una mano para detenerme. Ahórratelo. Ya lo sé todo. ¿Cómo? ¿Te lo dijo Germán? Pregunté, confundida. La idea de que Germán se lo hubiera contado me pareció una traición más. David soltó una risa corta y amarga, un sonido horrible que nunca le había oído hacer. No, me lo dijo Sara. Sara. El nombre me golpeó como un puñetazo. Sara era su nueva asistente en el trabajo. Una chica joven, ambiciosa, a la que David había mencionado un par de veces como una máquina de trabajar. ¿Sara?
¿Qué tiene que ver Sara en esto? David se sentó en el sofá de enfrente, creando una distancia insalvable entre nosotros. Germán y Sara llevan saliendo casi 2 meses, Elena. Parece que él tiene debilidad por las mujeres del equipo. Se lo contó todo anoche, entre risas. Le pareció muy divertido cómo caíste en su juego. Y Sara, que es una persona decente, pensó que yo debía saber con quién estaba viviendo. El suelo desapareció bajo mis pies. Todo mi castillo de naipes, mi narrativa de víctima manipulada, se vino abajo. No era especial para Germán. No era el objeto de un deseo irrefrenable. Fui un juego. Una conquista fácil. Una anécdota divertida para contarle a su verdadera novia. La humillación fue tan intensa que me quemaba por dentro. Ese desgraciado, balbuceé, esperando que David compartiera mi ira, que nos uniéramos contra el verdadero villano. Tienes que hacer algo, David. Es tu mejor amigo. Te ha traicionado, nos ha traicionado a los dos. Pero David ni siquiera parpadeó. Me miró como si fuera una completa extraña. ¿Germán? Sí, lo que hizo es asqueroso. Es un imbécil. Pero él y yo ya no somos amigos. Esa parte de mi vida se acabó, dijo con una frialdad que me aterrorizó. Pero el problema aquí no es él, Elena. Eres tú. Pero él me insistió. Me manipuló. Tú no estabas, grité, desesperada, aferrándome a los restos de mi justificación. Puede ser, admitió, encogiéndose de hombros. Pero quien tomó la decisión final fuiste tú. Quien se acostó con él fuiste tú. Quien me mintió a la cara durante semanas fuiste tú. Se levantó y empezó a caminar por la habitación. He estado pensando en esto toda la noche. He estado pensando en cómo te sentías, en mi ausencia, en el aniversario. Lo entiendo, de verdad. Pero el hecho de que pueda entender tus razones no significa que pueda perdonar tus acciones. Esperaba gritos. Esperaba un corazón roto. Esperaba una pelea por nosotros. No esperaba esto. No esperaba esta lógica fría y distante. Así que, ¿qué hacemos ahora?, pregunté, mi voz rota, esperando que dijera que iríamos a terapia, que lo intentaríamos. Se detuvo y me miró. Y en sus ojos no vi dolor, ni ira. Vi, nada. Un vacío. No hay un nosotros, Elena. Se acabó. ¿Qué? ¿Así sin más? ¿Vas a tirar 3 años a la basura por un error? ¿Y qué pasa con Germán? ¿A él se lo perdonas y a mí no? Él negó con la cabeza, como si le estuviera explicando algo a una niña. A Germán no le perdono nada. Lo he borrado de mi vida. Pero él no me hizo promesas. Él no era mi hogar. Tú sí. Hizo una pausa y luego asestó el golpe final. Voy a recoger algunas cosas. Me quedaré en un hotel. Por cierto, he invitado a Sara a cenar mañana. Necesito un poco de compañía decente. Y ahí estaba. La verdad desnuda y brutal. No se trataba de Germán. No se trataba de su traición. Se trataba de la mía. Y mi castigo no era su furia, sino su indiferencia. Me había reemplazado, no con la mujer con la que le engañé, sino con otra. Una página en blanco. Una que no estaba manchada. No me estaba dejando por mi error. Me estaba dejando porque yo había dejado de ser la persona con la que él quería estar. Y en lugar de enfadarse con su amigo, simplemente había decidido que yo no valía la pena el esfuerzo. Fui descartada. Reemplazada. Y eso era infinitamente más doloroso que cualquier grito. David cumplió su palabra. Empacó una maleta con una eficiencia silenciosa y metódica, como si estuviera archivando un proyecto fallido. No hubo lágrimas, no hubo una última discusión. Simplemente se fue, cerrando la puerta de nuestro apartamento y de nuestra vida con un clic suave y definitivo. En los días que siguieron, me aferré a una esperanza estúpida. Pensé que era el shock, que una vez que la ira se enfriara, me llamaría. Que se daría cuenta de que 3 años de amor pesaban más que una tarde de estupidez. Pero los días se convirtieron en una semana, y el silencio de mi teléfono era un grito ensordecedor. La noticia de nuestra ruptura se extendió por nuestro círculo de amigos como un virus. Y la narrativa, su narrativa, fue la que prevaleció. David no dio detalles sórdidos, simplemente dijo que las cosas no funcionaban y que necesitaba un cambio. Pero la gente no es tonta. Me convertí en el tema de conversación, la pieza central de un rompecabezas que todos se morían por resolver. Nuestros amigos en común se dividieron, pero no de la forma que yo esperaba. No hubo bandos. Simplemente, todos se pusieron del suyo. Recibí algunos mensajes de apoyo, del tipo, lo siento mucho, Elena, si necesitas algo, pero eran frases vacías, formalidades. Nadie me preguntó mi versión. Nadie me defendió. David era el bueno, el trabajador, la víctima silenciosa. Yo era la culpable, la que había roto el equipo perfecto.
La gente no necesita saber los detalles para elegir al mártir. Vi a Germán una vez, de lejos. Estaba en un bar con un grupo de gente. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Él apartó la vista inmediatamente, con una expresión que no era de culpa, sino de fastidio. Como si yo fuera una molestia, un recordatorio de un error de cálculo. No era el depredador que yo había pintado en mi mente, era solo un tipo egoísta y patético. Y yo había volado mi vida por los aires por él. La insignificancia de todo aquello era lo que más me dolía. Pero el verdadero infierno empezó cuando las fotos aparecieron. 2 semanas después de que David se fuera, una amiga en común subió una foto de una cena de grupo. Y allí estaban David y Sara, sentados uno al lado del otro. Él la miraba mientras ella hablaba, con esa atención total que yo tanto echaba de menos. No se estaban besando, no se estaban cogiendo de la mano, pero la intimidad era innegable. Estaba ocurriendo. Estaba sucediendo en tiempo real. Me estaba reemplazando. Empecé a sentir que todo se me venía encima. No solo había perdido a David, había perdido mi vida social, mi reputación, mi sentido de la identidad. ¿Quién era yo sin él? La gente me miraba con una mezcla de lástima y desprecio. Me sentía juzgada en todas partes. En mi mente, la historia se reescribió de nuevo, esta vez con un tinte de paranoia y despecho. ¿Y si todo había sido una trampa? ¿Y si David ya estaba interesado en Sara y solo necesitaba una excusa para dejarme? Mi desliz con Germán fue el pretexto perfecto. Él no luchó por mí porque no quería hacerlo. Ya tenía mi reemplazo esperando en la banda. No me dejó por mi error, usó mi error como una coartada. Esta idea se arraigó en mi cerebro, una maleza venenosa que ahogaba cualquier atisbo de responsabilidad. Empecé a verme a mí misma como la verdadera víctima de una conspiración silenciosa. Fui manipulada por Germán, abandonada emocionalmente por David, y ahora, era públicamente humillada mientras él empezaba una nueva vida con otra mujer como si yo nunca hubiera existido. ¿Y Germán? Seguramente seguiría con su vida, sin consecuencias. La única que estaba pagando el precio de todo era yo. La única que estaba sola, rota y señalada. Mi dolor se transformó en un profundo resentimiento. ¿Cómo podía él pasar página tan rápido? ¿Acaso nuestros 3 años no significaron nada? Mi error fue de un día, su indiferencia y su crueldad al reemplazarme tan fácilmente se sentían como una traición mucho mayor. Me convencí de que su reacción no era la de un hombre herido, sino la de un hombre que había encontrado una salida conveniente. Y esa convicción se convirtió en el único escudo que me quedaba para protegerme de la aplastante verdad, que yo, y solo yo, había puesto la primera piedra para la demolición de mi propio mundo. Actualización 1. Han pasado 3 meses. 3 meses de intentar reconstruir algo sobre un terreno que sigue temblando. Algunos de ustedes me dijeron en los comentarios que necesitaba asumir mi culpa, ir a terapia, enfocarme en mí. Lo intenté. Fui a 2 sesiones. La terapeuta me dijo que debíamos desempacar mi rol en la disolución de la relación. Salí de allí sintiéndome peor. No necesito que un extraño pagado me diga que lo arruiné. Necesito que alguien entienda cómo me siento. La soledad es una cosa física. Es un peso en el pecho cuando me despierto en el lado vacío de la cama. Es el silencio en el apartamento que antes estaba lleno de sus risas. He intentado salir, como me dicen mis amigas. Me obligo a ir a cenas, a bares. Pero me siento como un fantasma en mi propia vida. Veo a otras parejas y siento una envidia tan amarga que me ahoga. Y luego está el elefante en cada habitación, David y Sara. Ya no es un secreto. Es oficial. Sus perfiles en redes sociales están llenos de fotos juntos, senderismo en las montañas donde él y yo solíamos ir, cocinando en un apartamento nuevo, posando con un cachorro. Un Golden Retriever. Iban a llamarle Leo. Lo han llamado Max. Cada foto es una puñalada. Ha cogido el plano de la vida que diseñamos juntos y la está construyendo con ella, pieza por pieza. Lo más doloroso es ver cómo nuestro círculo de amigos los ha aceptado sin pestañear. Han sido absorbidos por la vida de David como si yo fuera una simple nota a pie de página, un borrador que fue descartado. Me han eliminado de los grupos de chat. No me invitan a las reuniones. Es una muerte social lenta y silenciosa. Mi resentimiento hacia él ha crecido hasta convertirse en algo monstruoso. Ya no se trata de mi error. Se trata de su crueldad. ¿Cómo puede alguien borrar 3 años de historia tan rápido y sin piedad? ¿Cómo puede exhibir su nueva felicidad sabiendo que cada foto me está destrozando? Siento que lo hizo a propósito, para castigarme, para demostrarle al mundo que él ganó y yo perdí. La narrativa en mi cabeza se ha solidificado. Fui una víctima. Víctima de la manipulación de Germán, sí, pero sobre todo, víctima de la conveniencia de David. Usó mi desliz como la excusa perfecta para deshacerse de mí y empezar de cero con la nueva y brillante asistente que ya le había llamado la atención.
No luchó porque ya tenía un plan B. Me siento usada, desechada y reemplazada. Y mientras él construye su futuro perfecto sobre las ruinas del nuestro, yo sigo aquí, sola, intentando entender cómo la persona que prometió ser mi equipo para siempre pudo convertirse en mi verdugo.